Los alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en la licenciatura de Contaduría Pública Fiscal, darán a conocer el tema de la ley antilavado y su vinculación con la defraudación fiscal, consecuencias fiscales y penales. Los integrantes del equipo son Romo Angulo José Alfredo, Sillas Álvarez Eduardo Emanuel, Valle Sánchez Xiomara Elizabeth. Mi nombre es Eduardo Manuel Sillas Álvarez y les voy a hablar sobre la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual entró en vigor en el año 2013. Nos dice esta ley que regula actos y operaciones económicas que considerados propensos a la capacitación de recursos de procedencia ilícita. Nos dice que es para financiar el crimen organizado y el terrorismo. Y por acá, por otra parte, también las personas físicas y moral que llevan operaciones denominadas actividades vulnerables, que tienen las siguientes obligaciones que nos indica en el artículo 18 de la Ley Federal de Prevención. Una de ellas debe de ser identificar al cliente y sus usuarios con quienes realicen las operaciones. Otro punto, presentar los avisos en secretaría en tiempo y forma. Solicitar al cliente información acerca del dueño o el beneficiario, con el fin de evitar la desestabilización de la economía y evitar las organizaciones delictivas que hagan uso de recursos para su financiamiento. Por medio de, aquí nos dice que el establecimiento de medidas y procedimientos que ayudan a recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que nos dice que son los relacionados con estos últimos y las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. Y lo que es en objeto de ley, tenemos dos apartados. El primero nos menciona que debemos prevenir y detectar actos u operaciones que involucran de procedencia ilícita y aquellos tendientes a financiar el crimen organizado y lo que es el terrorismo. El segundo apartado nos dice que es proteger el sistema financiero y la economía nacional de los actos ya mencionados. Estructura de la ley. Esta ley está dividida en 8 capítulos, los cuales son: capítulo 1, disposiciones preliminares; capítulo 2, de las autoridades; capítulo 3, de las entidades financieras de las actividades vulnerables; capítulo 4, del uso de efectivo y metales; capítulo 5, de las visitas de verificación; capítulo 6, de la reserva y manejo de la información; capítulo 7, de las sanciones administrativas; y por último, capítulo 8, de los delitos. ¿Cuándo se origina la defraudación fiscal? Cuando se encuentre en alguno de los previstos mencionados a continuación, siendo el primero de ellos el uso de documentos falsos. Otro punto es el omitir expedir comprobantes por las actividades que realizan. Omitir contribuciones retenidas, utilizar datos falsos para disminuir sus contribuciones y declarar pérdidas fiscales inexistentes. La ley antilavado y su vinculación con la defraudación fiscal. La defraudación fiscal como mecanismo específico de fiscalización de recursos e información de estos dio una pauta para el fortalecimiento de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de discrepancia fiscal, se señalan los conceptos de erogación, los cuales son los siguientes: el uso de tarjetas de crédito, los dispositivos e inversiones de sistemas financieros nacional y extranjero, la adquisición de bienes o gastos normales y propios. Artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, el cual menciona que se castiga con pena corporal el acto equiparable al delito de defraudación fiscal, con pena que va desde 3 meses hasta 9 años de prisión, para el caso de la ley antilavado. También castiga con pena corporal el lavado de dinero. Tanto la discrepancia fiscal como los actos vulnerables se castigan con delito penal. Facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Podrán solicitar las personas que comprueben el origen de sus recursos. Si no lo pueden demostrar, lo comunicará a la unidad especializada en análisis financiero dependiente de la PGR, y en caso de ser notaria las operaciones con recursos de procedencia ilícita, esta a su vez solicitará al Ministerio Público que inicien la acción penal correspondiente. Por lo antes expuesto, se recomienda definir la actividad de que cada contribuyente está inscrito y tener una sola cuenta bancaria para sus entradas y salidas de capital, que las erogaciones nunca sean superiores a sus ingresos y que en caso de contar con un depósito en el sistema financiero nacional, que siempre se compruebe su origen. Dentro de las consecuencias penales y fiscales, encontramos en el artículo 53 de la Ley Antilavado que se aplicarán multas a las personas correspondientes que se abstengan de cumplir los requerimientos que le formule la Secretaría, incumplan con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de esta ley, incumplan con la obligación establecida en el artículo 17 de esta ley, donde se habla sobre los avisos que se deben presentar. En el artículo 54 de la Ley Antilavado se menciona que si te encuentras en alguno de los supuestos mencionados en el artículo 53, las multas equivaldrán del 200 a 2.000 salarios mínimos vigentes. Dentro del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación se encuentra que el delito de defraudación fiscal se sancionará con las siguientes penas, siendo la primera de ellas prisión de 3 meses a 2 años cuando el monto defraudado exceda de 1.932.330. Prisión de 2 a 5 años cuando el monto exceda de 1.932.330, pero no de 2.898.490. Y en el tercer caso, prisión de 3 a 9 años cuando el monto exceda los 2.898.490 pesos. El artículo 62 de la Ley Antilavado menciona que se sancionará de 2 a 8 años y con 500 a 2.000 días de multa a las personas que incurran en los siguientes supuestos: a quienes proporcionen de manera dolosa avisos, información, documentos o imágenes falsas o ilegibles, a quien modifique o altere avisos, información y documentos presentados. Como conclusión, la entrada en vigor de la ley representa cargas administrativas y económicas para los contribuyentes y su cumplimiento. Sin embargo, siempre existirá el interrogante que si efectivamente está acabando con el lavado de dinero o cualquier otro proveniente de operaciones delictivas y corruptas. A su vez, si efectivamente contribuirá para la disminución de los índices de criminalidad y la inseguridad que se vive en el país, o son solo acciones realizadas para justificar que se combate el delito.